que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria, que hai nenos e nenas que pasan fame. Temos fogares con problemas, sin dúbida, pero, señoría, as descricións apocalípticas ningunha. 2 minutos faltan para las 11 de la noche. Don Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Hola. Hola, no, estaba preocupado por lo de los niños. Creo que es una exageración decir que pasan hambre, pero sí que comen muy mal. Hablaremos enseguida de la situación de los niños. Don Manuel Lago, muy buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda, buenas noches. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos de la operación Pokémon, de esa investigación que compete directamente a nuestro anterior invitado, al exalcalde de Ourense, pero sigue habiendo novedades prácticamente a diario, algunas de índole judicial, otras de índole estrictamente política. Momentos complicados, a pesar de que su rictus parecía indicar otra cosa, los que hoy vivió el alcalde de Santiago, Ángel Currás, que fue víctima de la indignación de los santiagueses que persiguieron al regidor y a una de sus concejalas en un acto público que tenía lugar en el centro de la ciudad. Vecinos que portaban pancartas pidiendo la dimisión e indignados por la situación para muchos insostenible del Concello de Santiago. Esta es una de las imágenes de la jornada, sin duda alguna. La otra tiene una protagonista que es una jueza que se llama Pilar de Lara y que hoy decidía entrar en una oficina bancaria de la ciudad de Lugo. Este es el momento cuyos detalles después nos contará nuestra compañera Uxía Rodríguez. Vamos ya pues con Uxía para que nos dé detalles de todo lo que dio de sí la operación Pokémon, que también tiene otra protagonista, que es, como les decía, Paula Prado. Adelante, Uxía. Pues Fernanda, otra vez la corrupción vuelve a eclipsar todo lo demás aquí en Galicia. Alberto Núñez Feijóo tenía hoy su rueda de prensa semanal tras el Consello de la Xunta y la Pokémon, con sus nuevas revelaciones, ha sido la gran protagonista. Paula Prado, sus presuntos enchufes, sus supuestas facturas infladas al ayuntamiento y sus críticas al actual y al anterior regidor de Santiago de Compostela han puesto al presidente de la Xunta en un aprieto del que salió sin respaldar a la número 3 de su partido. La pregunta estaba clara: ¿confía en Paula Prado? La respuesta... Eu reitero, cando teñamos o sumario completo e cando coñezcamos con totalidade ese sumario, faremos as reflexións que consideremos e tomaremos a decisión que consideremos oportuna. Quero coñecer a totalidade dese sumario para formar opinión e tomar decisión. Tampoco ha salido en defensa de Paula Prado Carlos Negreira, tampoco lo ha hecho Ángel Currás, aunque como veíamos hay que decir que el alcalde ya tenía bastante con lo suyo. ¡De corrupción! ¡Basta ya! ¡De corrupción! Y es que hoy el alcalde, imputado en la Pokémon, ha vivido un scratch en sus propias carnes. Un grupo de manifestantes han decidido seguirlo como protesta contra la corrupción. También persiguieron a las concejalas Reyes Leís y María Pardo. Esta última llegó a asegurar que había pasado miedo. Pero si a mí eso no me molesta nunca, por favor, yo admito la crítica. Hoy ya no son 4, que son 8, pues nada. Sí. Yo admito la crítica siempre y además la respeto, pero es que además tenemos que aceptar esa crítica y las diferentes posiciones de cada uno, ¿no? Lo demás, pues ya el lenguaje y todo eso ya es cuestión de cada uno de ellos. Y mientras en Santiago los ánimos están así, en Lugo, ciudad epicentro de la Pokémon, Pilar de Lara sigue tirando del hilo. Hoy mismo la jueza irrumpía en una oficina de Nova Galicia Banco para buscar una caja de seguridad que relaciona con la operación. El registro, ha ido bien. Lo esperado. De Lara cree que existe una empresa tapadera que serviría para ocultar los sobornos del grupo Vendex a distintos cargos públicos lucenses. En la Diana, la empresa Decon Construcciones, Servicios y Contratas del Noroeste. Su titular, Demetrio Arias, supuesto hombre paja de Francisco Fernández Liñares y además cuñado de Javier Reguera, el enlace de Vendex en Lugo. La investigación le da el papel de testaferro, utilizado supuestamente para encubrir los 3.500 euros mensuales que presuntamente Vendex enviaba a Lugo.
El terremoto de Lara sigue sintiéndose también en el ayuntamiento. Mañana por fin escucharemos al alcalde, que está desaparecido desde que el martes saliera a la luz otra grabación que revela un presunto nuevo caso de enchufismo de Orozco. El que sí ha dado hoy sus explicaciones sobre su presencia en el sumario es Jaime Castiñeira, portavoz municipal del Partido Popular. Él aparece en una de las conversaciones de Paula Prado con Ángel Espadas. La primera le pide al segundo que convenza a Castiñeira para que le eche unha mano a Aquagest. Ela me dixo, oye, que sentía moito que ela non fixo ningún tema o que sale, máis ou menos, non hai nada que explicar, porque non hai nada, ningún tipo de delito, nin nada do que arrepentirse. Que problema hai en que unha persona fale con unha empresa ou con outra persona, con un técnico, con que enseña, para ter unha información dun proceso de como está funcionando o sistema da auga en Santiago, dos custes que ali supón e tal. Eu non sei o que pretendían Ángel Espadas ou Paula Prado. Pues esto es lo que hoy ha dado de sí la Pokémon. Huracán de Lara, que habéis decidido llamar lo que hoy ha pasado. Jorge González Gurriarán, yo no sé, después de todo lo que hemos visto, entrevista con el exalcalde de Ourense, las últimas novedades, esa decisión de la jueza de Lara de entrar en una oficina bancaria, decir al acabar que lo que se había encontrado era lo previsto, no sé qué impresión tienes de todo lo que vamos sabiendo. La verdad es que estoy un poco abrumado. Abrayado. Sí, lo digo en serio. O sea, hay sentimientos encontrados. Por un lado, me llama la atención de que una jueza vaya a una entidad bancaria y esté las cámaras para filmarlo. O sea, ¿quién filtra esa comunicación previa? Los periodistas somos los mejores. No. Yo estoy ahora hablando del tema, pero en todo caso, yo estoy encantado de que la Judicatura en este momento esté tratando de moverse y levantar todos aquellos asuntos que revelan un trasfondo dudoso. Yo creo que ha habido también ocasiones muy importantes para visitar entidades bancarias por parte de muchos jueces, y espero que visiten a entidades bancarias, pero en todo caso, lo que sí de todo esto se desprende para mí es que la cultura popular y sobre todo la cultura de los políticos es que no son personas que han sido elegidas para el servicio a la sociedad. No. Son personas que se creen dueñas de algo y que lo manejan a su antojo. Porque yo escucho todas esas entrevistas, bueno, lo que se transcribe de las entrevistas y tal, el tono, las palabras, lo que se hace, incluso en el supuesto de que no fuese ilegal, me parece una actitud de una prepotencia y de un creerse dueño del cotarro que quedan para mí absolutamente descolocados. Carlos. Yo estoy bastante deprimido. Sí, porque al final la práctica política es la misma de derecha e izquierdas. Es decir, el clientelismo, el pedir el enchufe para los compañeros de partido, para los amigos o para las necesidades, que yo también tengo corazón, ¿no? Lo hace la derecha, pero también lo hace la izquierda. Entonces, la gente llega un momento que el problema no es ya solo de ideología, el problema es de cambiar las élites. Es decir, la gente que hemos elegido democráticamente, porque la hemos elegido nosotros... Tienen que dar un paso atrás. Yo creo que tenemos que renovarlos democráticamente, porque no van a dar ningún paso atrás. Claro, pero el compañero Orozco el otro día ha dicho en el Comité Nacional, ayer comentabais aquí, que no vamos. Que no va a dimitir. Y me parece bien, yo he estado imputado, o sea que no, siempre lo digo, no tengo ningún problema, por una denuncia de unos particulares y tal, y ni se celebró juicio en el Supremo. Pero le quiero decir con esto que lo que me preocupa más es que y después el aparato del partido. Es decir, ¿por qué mi compañero Paco, yo tengo aprecio con él porque estuvimos en el Parlamento de Galicia juntos? Estoy convencido que los enchufes que hacía era para mantener la agrupación del partido a la mayoría. Estoy convencido.
Caray. Y estoy convencido que la señora Prado, cuando pide, es para tener su cuota de poder pues dentro del partido. Déjame que hablemos de Lo Paula cual Prado. Quiere decir que el problema está mucho más allá. Déjame, que tenemos sí. los partidos son unos monstruos que tienes que alimentar con corruptelas. Unos monstruos comen niños. Sí, sin coña. Déjame. Unos monstruos que se comen la democracia, no los niños, pero se comen la democracia. Muy bonita metáfora. Muy bonita metáfora. Deja un momento porque hablabas de Paula Prado, enseguida os escucho Julio Adina y Manuel, y parece que tiene un problema. La portavoz del Partido Popular no es cosa menor. En estos momentos Paula Prado es, digo bien, la portavoz del partido que sustenta al gobierno de este país, de Galicia. Hoy había Consello de la Xunta, saben que después del Consello de la Xunta, pues Feijóo se somete a la pregunta de los entrevistadores. Veíamos que Uxía nos adelantaba, que Feijóo fue interrogado sobre su posición en relación con los problemas que parece que está teniendo Paula Prado. Vamos a verlo con un poco más de calma, porque van a ver que hasta en 5 ocasiones compañeros de diferentes medios de comunicación, incluido Manuel Cheda de La Voz de Galicia, trataban de conseguir que Feijóo apoyara o dejara de apoyar a Paula Prado, cosa que no sucedió. Sí, presidente, eu quería preguntarlle se vai a manter a Paula Prado como portavoz do Partido Popular despois das últimas revelacións que coñecemos a través do sumario da Operación Pokémon. Durante semanas, creo, e probablemente durante algunhas máis, hai a mesma pregunta e eu entendo que teño que manter o mesmo pronunciamento. Cando coñecemos a totalidade do sumario, haberá que tomar as decisións que correspondan, unha vez coñecida con exactitude de que se está a falar e cales son as distintas probas testificais das persoas aludidas nese sumario. En todo caso, non cree que, alo menos, a señora Prado debería dar algún tipo de explicación pública? Cando coñecemos a totalidade do sumario, cando coñecemos a decisión da instructora, nos temos que formar unha opinión e tomar unha decisión. Quería saber se do que deducimos das súas verbas a este respecto apoia ou non a Paula Prado. Creo que xa me expliquei aos seus compañeros o meu posicionamento. Gustaríame saber se o presidente do Partido Popular de Galicia mantén hoxe en día a confianza na portavoz do Partido Popular de Galicia. Eu reitero, cando teñamos o sumario completo e cando coñezcamos con totalidade ese sumario, faremos as reflexións que consideremos e tomaremos a decisión que consideremos oportuna. Bueno, pues ni sí ni no, ni todo lo contrario. Es cierto que no apoya, que no respalda expresamente a Paula Prado. Probablemente los más perspicaces de ustedes habrán detectado algo que ahora vamos a poner encima de la mesa y que a nosotros en la redacción nos recordó a otra persona. Hoy Feijóo hizo de Rajoy, textualmente. Recordarán aquellos meses en los que Mariano Rajoy se negaba de forma sistemática y pertinaz a pronunciar el nombre del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Vamos a recordar aquellos días. Suiza. Creo que vamos a ir con eso ahora. Venga. Positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal, y en relación a la primera, y cita a personas relacionadas con mi partido. Yo no voy a citar porque no lo he hecho ayer y no lo voy a hacer hoy a nadie. No voy a estar en esto porque si no, no acabamos nunca. Y le ruego que me entienda también. Y por otro lado, me gustaría también saber por qué se niega usted a decir el nombre de Luis Bárcenas en público. A las personas por las que me pregunta, yo siempre soy respetuoso. Bueno, yo no quiero establecer paralelismos de ningún tipo, pero es cierto que Mariano Rajoy se negaba a pronunciar el nombre del extesorero. Sabemos dónde se encuentra en estos momentos el extesorero. Bueno, pues fíjense hoy lo que hizo Alberto Núñez Feijóo para hablar, para referirse a Paula Prado. Suiza interpelou a esa persona a que vostede alude, e a persoas que non están imputadas na operación Pokémon, das persoas aludidas nese sumario. Esta persona non está imputada. Declaración da persona interesada, cales son as respostas da persoa interesada, que non coñecemos cale a resposta da persona aludida. Manuel. Paula Prado. Están a punto de preguntarlle por que non di vostede o nome de Paula Prado? Efectivamente. Eu creo que Paula Prado é un cadáver político, non sei se o sabe ela, creo que sí, porque creo que é unha muller inteligente, pero un cadáver político, non? Ya sabes lo que dice el poeta, los muertos no saben que lo están. Efectivamente, un zombi.
un zombi. Segundo, por levarle a contraria un pouco a meu amigo Carlos Príncipe, a corrupción está xeralizada nos partidos maioritarios, que son os que obviamente xestionaron os orzamentos e utilizaron os orzamentos para o que... Todo proporcional. Todo proporcional, Pero las prácticas son... Vendex tamén trabajaba con el BNG. Bueno, pero non hai concelleiros do BNG a ese nivel de imputación. Pero un conselleiro de Industria que estuvo... Que está desimputado, No. Con isto quero... Sí, se acabou o proceso de... Sí. Con isto que quero dicir o seguinte, eu creo que o sistema judicial, como decía Jorge, está poñendo en riba da mesa o que a maioría dos cidadáns sospeitábamos e sabíamos, e iso abre unha ocasión para os que de verdad teñen que resolver os asuntos en democracia, actuemos, que somos os cidadáns. Votando. Quero dicir, a mensaxe ten que ser clara aos partidos. Votando con B ou con V? A mensaxe ten que ser clara para os partidos. Quero dicir, non dentro de un ano son as eleccións municipais. O PSOE e o PP non poden presentar nas súas listas persoas que estén imputadas, porque os cidadáns temos agora non só a oportunidade, sino a obriga moral de sancionar estos comportamentos. Julio Sequeiros. ¿Tú también estás abrayado como Jorge? ¿Estás abrayado como Jorge? No, yo estoy, ¿cómo te diría? Triste, ¿no? O sea, como Carlos. Deprimido. Como Carlos. No llega deprimido porque... Manuel está combativo, y luego Adina vete pensando que estado de ánimo. ¿Cómo estoy? Yo me pregunto con todo para ofrecer esto, variedad. ¿no? Yo creo que hay una... O sea, que los jueces, digamos, empiecen a mover todo esto es algo absolutamente positivo, que... Ahora, mira, yo me hago la pregunta, es decir, ¿es posible gobernar este país de otra manera que no sea esta? Sí, es necesario. Bueno, una cosa es que sea necesario y otra cosa es que sea posible. ¿Y tú crees que? Hombre, yo creo que difícilmente de momento. Es decir, yo cojo, por ejemplo, en las zonas más desarrolladas de España, la Confederación de Empresarios de Madrid. Pues lo que va de semana ha pasado lo que ha pasado. Hay un señor que ha ganado en unas determinadas condiciones, que tú te echas las manos a la cabeza diciendo, bueno, y después nos quejamos del alcalde de Orense. Diciendo, bueno, es que esto... Un chiquillo al lado. Pero entonces, hablando... ¿qué tenemos? ¿Que conformarnos? Dice, no, por supuesto que no. Ahora, yo creo que la tarea es enorme. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque las relaciones entre la administración y los administrados están reguladas por el Estado de Derecho. Y esto coge al inspector de Hacienda frente al contribuyente, coge al profe frente al alumno y coge al alcalde frente al ciudadano. Y esto está regulado por el Estado de Derecho. Lo que pasa es que tanto unos como otros tienen interés en plantear eso que debía ser consecuencia de la aplicación del Estado de Derecho, en convertirlo en relaciones personales. Como se dijo aquí, la gestión de la proximidad. Y eso favorece a unos y a otros. Ese es el error. A ver, Adina. Ese es el error. Adina. Y la fuente del conflicto, vamos. Yo sobre todo estoy alucinada con la dialéctica del presidente del gobierno, ¿no? Y me refiero a Mariano Rajoy ahora en este caso. Me gusta mucho este tipo de argumentación del tipo de esto no lo voy a decir porque no lo hice ayer y no lo voy a hacer mañana, ¿no? Realmente es un argumento muy sólido decir que no vas a decir algo porque no lo dijiste ayer, ¿no? Por lo menos quieres... ¿Esto la segunda ya? La segunda tal y vamos a... Creo que lo que estamos viendo es, en este caso, un partido político, pero es verdad que ocurre en el otro también y ocurre en varios foros, un partido agazapado, ¿no? Muerto de miedo detrás de los descubrimientos en la justicia, esperando a ver qué es lo siguiente que va a salir. ¿no? ¿Qué es lo siguiente que va a salir? ¿Qué caja de seguridad más va a sacar la jueza de Lara? Y esto ocurre porque no hay en el partido en este momento un relevo importante de las filas, ¿no? De la primera fila del partido, que realmente no haya sido tocado por todo esto que estamos viendo, ¿no? Por eso vemos esta actitud en la cual se mantiene una línea firme, porque si algunas personas de la primera fila no estarían tocadas por lo que está pasando, alguien diría, no, esto
no lo vamos a consentir, ¿no? Y habría un discurso político mucho más contundente acerca de lo que se va a consentir y lo que no. El hecho de que de momento ni siquiera se está diciendo claramente lo que estaba mencionando Manuel, ¿no? De que estamos en las futuras elecciones no vamos a llevar en las listas personas que no estén imputadas, ¿no? Que no se diga nada tan contundente, ¿no? A mí me parece muy problemático y no creo que podamos esperar nada que realmente sea una renovación. Ahora, la otra cuestión es lo que está pasando en este momento en los partidos políticos. Estos días, por una razón o por otra, hemos visto también estos últimos meses, hemos visto algunas figuras, ¿no?, más jóvenes de los partidos que han empezado a dar algún discurso. Algunos son realmente preocupantes también. Continuistas, claro, decir, por ¿no? continuistas o por falta de argumento ya y falta de concepción política generalizada, ¿no? Que no es decir que no existen personas en los partidos que puedan tener concepción política, porque yo creo que sí los hay, ¿no? Simplemente pero que no están ahí. No están ahí, claro. Las personas que se promueven, incluso de la juventud, son personas que simplemente siguen un argumentario, la gente joven, siguen una línea. bien formada y con ideas y La gente que no está de acuerdo, más bien dicho, ¿no? La gente que no está de acuerdo y que puede tener ideas, no quiere decir que todo el mundo tiene ideas, no está. No los quieren, ya yo creo que es algo que es una paradoja de las organizaciones cuando tienen demasiado poder, ¿no? Es decir, en general las organizaciones no son partidarias del desacuerdo, a pesar de que absolutamente todos los estudios dicen que del desacuerdo nace la innovación, ¿no? Y que del desacuerdo nace la renovación. Eso no está ocurriendo en los partidos políticos, pero tampoco hay salida. Porque si lo único que podemos hacer es votar cada 4 años, esa no es una manera en la que podemos al final, en la dinámica política que existe en este momento, proponer una renovación. Se puede hacer, ¿no? El voto es importante, pero el voto no es lo único que es importante. Si por otro lado estamos empezando a protestar cada vez más en las calles, a estar cada vez más enfadados, y con eso lo que tenemos es un cambio del discurso, que espero que en algún momento vayamos con el cambio del discurso del gobierno y del ministro del Interior sobre lo que es la ley de la seguridad ciudadana, a mí eso me parece realmente peligroso, ¿no? Estamos creando una situación donde la ciudadanía no tiene posibilidades de salida para realmente poder optar por otra cosa. A ver, os pido intervenciones breves, por favor, que tenemos una agenda muy completita. Yo quería decir algo sobre, ahondando un poco en lo que dice Adina. Decía, a mí una de las cosas que más me sorprende de lo que está pasando ahora, y tiene que ver con la corrupción, es, digamos, lo que yo soy incapaz de entender es si la corrupción es tan importante, si los ajustes fueron tan brutales, se han cargado la sanidad, han recortado en la enseñanza, recortaron el sueldo de los funcionarios, es decir, hundieron el país, digamos, prácticamente en una... lo hundieron en la miseria, como por lo menos la izquierda, más allá del PSOE, no se presenta juntas en estas elecciones a las europeas. Todo hace pensar que no va a ser así. Esto es enormemente grave, la responsabilidad en la que está cayendo esta gente. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque todas las luchas ciudadanas, entre comillas, que hubo, desde el 15M hasta los preferentistas, las plataformas antidesahucios, las manifestaciones que hubo este fin de semana en Madrid, todo eso queda convertido, al no tener canalización política en el sentido electoral del término, queda convertido en una pataleta. Es decir, queda convertido en un callejón sin salida. Y desde luego no es responsabilidad de la derecha. A mí, otra faceta de lo que estás diciendo, a mí lo que me parece, después de los años transcurridos de democracia y después de la experiencia de esta semana, de recordar cómo Adolfo Suárez montó un tinglao con una especie de partidos allí, que era un partido de partidos y que llevó a la conclusión de que un partido, como en todas partes, o en la mayoría de las partes, es una organización que requiere que tenga una superestructura, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi impresión es que en los partidos en España, los más importantes y los menos importantes, son unas estructuras de un núcleo de poder dictatorial, o sea, que no tienen sentido de la libertad. Son dictadores, o sea, las cúpulas de los partidos son dictadores. Ya lo dijo Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto. Sí. Y luego hay un conjunto de gente dentro del partido que son pesebristas, o sea, que van a la política exclusivamente para vivir de una forma
para ellos más fácil. Ahora, el sentido más grave de todo esto es que esto lleva a la sociedad a la conclusión de que estamos en un régimen democrático en el cual los protagonistas, que son los partidos, no son demócratas. Terrible, conclusión. Quería proceder lo que decía Dina con dos ideas. Primeiro, estos casos de corrupción non son individuais, sino que son organizados polo partido para financiarse económicamente por unha banda e por outra para colocar a súa xente, non? E, polo tanto, ninguén do Partido Popular ou do Partido Socialista salen propoñendo unha renovación porque é a estructura do partido. O segundo elemento máis sorprendente é que o Partido Popular de Lugo non lle zumba a Orozco nin o Partido Popular de Vigo chega un pacto porque todos saben ao que están xogando, quero decir, aí hai un pacto. A cambio de un pacto. Iba a chamarlles un pacto de caballeros, pero creo que non é exactamente bueno, Vigo, eso. Un pacto mafioso de silencio, un pacto mafioso de silencio para non tocarnos uns a outros. E un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión, sí. E eu quero rematar con unha idea para a Suiza de Lara, podo? Por favor. Ou para calquer suiz valiente. Hai un xeito de investigar claramente os partidos políticos que teñen que ver co que decía Rubén o de Esquerda Unida outro día aquí. As campañas electorais. As campañas electorais en España tienen un tope máximo de gasto. Está regulado canto se pode gastar un partido en cada circunscripción electoral nunha campaña. E é moi fácil medir canto se gastou o Partido Popular e o Partido Socialista nas últimas eleccións xerais. Inspección ocular. Se ven as vallas que tiveron contratadas, os anuncios que pagaron, e con eso se sabe canto gastaron. E como eso non está recollido na súa contabilidade, aí é onde hai que investigar. Bueno, yo creo que el diagnóstico está suficientemente hecho por parte de la sociedad a raíz de lo que está sucediendo. Otra cosa es que alguien esté dispuesto a poner los remedios suficientes y necesarios para que la enfermedad no concluya con una catástrofe absoluta y con la muerte del enfermo, que es una metáfora que me ha salido estupenda. Hablábamos de pobreza infantil. Carlos Príncipe decía que cree que los datos están un poco exagerados. En cualquier caso, vamos a hablar de lo que ayer se habló en el Parlamento y de las cifras terroríficas que hoy se han puesto encima de la mesa. Que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria, que hai nenos e nenas que pasan fame. Temos fogares con problemas, sin dúbida, pero, señoría, as descricións apocalípticas ningunha. Bueno, pues reproducimos parte de esa discusión, ese tete-a-tete que ayer se producía en la Cámara Legislativa gallega entre Yolanda Díaz, como saben, coportavoz de Alternativa Galega de Esquerdas, y el presidente del Gobierno de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a recordarlo. Eu non sei, señor Feijóo, se vostede coñece que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria, que hai nenos e nenas que pasan fame, que pasan frío. Decir que os nenos galegos están desnutridos é un insulto a todo o Servicio Galego de Saúde que espero que retire. Eu dígolle que os últimos datos de Cáritas e de UNICEF, que non son organismos revolucionarios, están situando a pobreza infantil en Galicia por enriba do 20%. Agradezolle moito, por certo, que traiga informes da Igrexa ao Parlamento. Alá vostede, señoría. A Igrexa ten os seus dados e o Instituto Nacional de Estadística Laico tamén ten os seus dados. A pobreza en Galicia no ano 2008 era do 21%. E agora é do 18,8%. Vostedes, unha vez máis, son incompetentes. Móvense entre a incompetencia e, efectivamente, o non ter idea do que pasa no noso país. Temos fogares con problemas, sin dúbida. Pero, señoría, as descricións apocalípticas ningunha. Parece vostede a Santa Inquisición. Bueno, la Santa Inquisición sería Yolanda Díaz, según Alberto Núñez Feijóo. Hoy se han hecho públicos con detalle los datos de ese informe. España, segundo país de la Unión Europea, después de Rumanía, lo siento, Adina, en pobreza infantil.
fila de carros absolutamente vacíos a la espera de ayuda. En 5 años se ha pasado de 300.000 hogares sin ningún ingreso a los 700.000 de ahora. Ese es el dato y estos algunos de sus rostros. El transportista en paro, ella también sin trabajo. Gracias a las ayudas que nos da la familia y vamos tirando poquito a poco. En España ya hay 5 millones de personas en exclusión severa y el 12% de los que trabajan tampoco llegan. Yo no llego a final de mes, ¿qué quieres que te diga? Yo sé por dónde salir, yo no encuentro camino. Empleo de subsistencia que provoca otro dato. Hay 1,5 millones de personas que no llevan al día sus pagos ordinarios. El recibo de la luz y el del agua se puede esperar, si no porque la corte. Siempre tengo recibos pendientes. Hay veces que no pago porque o como o pago. El informe de Cáritas también alerta de la situación sanitaria. La crisis ha duplicado la tasa de población, que no puede con los gastos médicos. Las dichosas medicinas. Y otro dato histórico, la tasa de pobreza infantil ronda el 30%, solo por debajo en nuestro entorno europeo, de Rumanía. Bueno, datos de Cáritas, como decía, datos al que yo quiero incorporar otro, que es también espeluznante. Cáritas cifra en 2.600 millones de euros el dinero necesario y suficiente para acabar con esta pobreza infantil. Puede que no les diga nada esta cifra, pero seguro que les dice algo si les digo que es la mitad del dinero que el Estado está dispuesto a poner para rescatar las autopistas del cinturón de Madrid. No estamos hablando de la banca, cuyo rescate se justificó diciendo que si no el país iba al garete, sino de unas autopistas que nadie utiliza y que el Estado podría estar en condiciones de rescatar. Carlos Príncipe. Si yo sigo el ejemplo en mi ciudad, con lo que nos vamos a gastar después del 24 de mayo del año que viene en pagar las barbaridades que se hicieron en el auditorio, que son entre 30 y 50 millones de euros, mantendríamos a todas las familias de Vigo fuera, y es una concesión también mal hecha. Pero hay un tema muy importante. Yo, que trabajo en un centro de salud de un barrio obrero y muy castigado y con población inmigrante, por lo tanto, con minorías étnicas. Sí, que reúne todas las condiciones para ser el yo no he visto casos de hambre. Lo que sí veo son... de mala alimentación. Lo vengo denunciando aquí, que la crisis se manifiesta en la obesidad. Y es una estupidez lo que os estoy diciendo, pero la obesidad es que comen mal. Nuestros niños no pueden comer fruta fresca, no pueden comer verdura fresca, no pueden comer pescado, no comen prácticamente carne y comen pasta, arroz, hidratos de carbono. Entonces, yo lo que sí estoy viendo es... Se ha disparado. Críos que no hambre, hagan las no comidas. Es verdad. A mí me parece que ese debate que han tenido en el Parlamento la señora y el señor presidente, estos no pisan barrio, ninguno de los dos, estos no saben. Entonces, yo creo que hay mucha malnutrición y creo que hay soluciones para ello y baratas, que son los comedores escolares. Y sí, que cuestan una pasta. Cuesta mucho menos que las aceras que hemos hecho en mi ciudad. No, bueno, quiero decir, pero que a la gente le cuesta mucho dinero los comedores escolares. Pero que digo que hay gente que no puede pagar el comedor escolar. Bien, pero yo estoy planteando... Yo fui alcalde hace muchos años y inventamos las becas en el año 91. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí, no, si soluciones ya podemos entender. Es decir, estás ahí. Claro. Y hace 20 años ya las hay. Adina. Quiero decir con esto que creo que es mucho más útil. Lo que pasa es que es decir, seguimos empeñados. La solución de todo es el AVE. Usted piense en lo que hemos gastado en los Pero es que a mí me parece espectacular el dato. Pues por eso, porque estamos hablando de rescatar unas autopistas que a un señor se le ocurrió, no quiero hablar de comisiones, y que nadie utiliza. Que no tenga ninguna duda que ahí hubo comisiones, pero no solamente para el que la adjudicó, sino para el broker que hizo el montaje financiero y vendió los bonos. Es decir, ahí hubo mucha gente que se enriqueció. Que yo creo que más allá de la discusión de si realmente los niños pasan hambre en el sentido de falta de comida, sí que tenemos que hablar de muchas cosas que han cambiado, ¿no? Y que las cifras en este sentido no mienten. Por ejemplo, el número de niños, Cáritas lo dice todos los días, pero no solo Cáritas, hay otras organizaciones que lo dicen, la Cruz Roja y otros, que comen todos los días una comida que necesitan comer todos los días. Una comida en estas organizaciones ha incrementado exponencialmente, ¿no? Ha incrementado niños del razón sociales que antes no claro, del razón de 7 veces más o una cosa así, que me estaban diciendo hace poco unas cifras de este tipo aquí en Coruña, ¿no? Por ejemplo. Es decir, estamos hablando de cifras significativas de niños que de otra manera no pueden comer, es decir, no tienen más que aquellas latas que a veces pueden coger de los bancos de alimentos y no tienen una comida caliente al día. Lo que estaba diciendo Yolanda Díaz, entre otras cosas, era que pasan frío. Eso es cierto.
Pobreza energética. Claro, pobreza energética en el sentido de no poder pagar el recibo de la luz, esto lo dicen muchísimas familias, ¿no? Más allá de esto, el tema del paro de larga duración, ¿no? El hecho de que hay una bolsa de personas en este momento que están en paro de larga duración, que tienen hijos, algunos de ellos, ¿no? Y que no logran salir de ahí. El tema de que todos podemos observar, a mí una cosa que observo mucho y me estremece tremendamente es el hecho de que cómo ha cambiado la dinámica de las personas que están, el perfil de las personas que están buscando en la basura. Por ejemplo, cualquier noche o alguien que sale por Coruña ve una cosa. Yo me acuerdo una noche de estar parada en una calle con el coche y ver como 3 personas de menos de 40 años que estaban vestidas como de salir a correr, es decir, perfil que normalmente antes no estaba en la indigencia ni tenía que buscar en la basura, pasando por los basureros, ¿no? Esto es algo que esas personas, ¿no? Estoy segura además que no están buscando solamente para ellas, sino que probablemente tienen familia a cargo. Son cuestiones y solo un apunte más, cuando estamos hablando de hambre o de todas estas cosas, cuando estamos hablando de pobreza infantil, la pobreza no tiene solo que ver con el hambre. En un mundo como el europeo, donde cada vez más necesitamos no solo tener las necesidades básicas cubiertas para poder funcionar en la sociedad europea, sino tener habilidades tecnológicas, tener alto conocimiento, tener un montón de cosas, tener capacidades, ¿no? Lo que definía Amartya Sen como capacidades. La pobreza es las capacidades de funcionar, las competencias para funcionar en un mundo cada vez más complejo. Pues esos niños, hay una categoría importante que está completamente perdiendo ese tren, y eso es lo que el Estado no se puede permitir. Jorge, estamos hablando de que la situación macroeconómica parece que mejora, pero lo que avanzamos es una sociedad, que eso también lo dicen las cifras macro, que es cada vez más desigual, esos dos mundos que ya coexisten, ¿no? La situación macroeconómica, digamos, un poco en cuanto a lo que es el posible crecimiento del PIB. El paro lo tenemos como lo tenemos. El paro, los más optimistas lo sitúan en el 24% al final de este año. Por lo tanto, ese que es el gran cáncer del sistema, no solamente no va bien, sino que se mantendrá mucho tiempo. En cifras insoportables. Y esa es la clave, es la macro más próxima a la micro. Es el elemento más próximo a la micro. Lo que sí hemos dicho aquí muchos y yo repito siempre, es que el ajuste probablemente en una política inicial era necesario, pero el ajuste ha sido completamente injusto. O sea, que se ha montado de tal manera que se ha incrementado las desigualdades, y los niños y los mayores lo están pasando muy mal, y los parados de larga duración lo están pasando muy mal. Pero, y yo vuelvo a los políticos, es el chocolate del oro, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer que no entiendo por qué después de tantas reformas no se ha hecho ni una. A ver, ¿a qué funcionario de la Unión Europea, a qué eurodiputado, a qué diputado español, a qué concejal se le ha reducido no solamente el sueldo en serio, sino se le ha reducido la ventaja de no pagar impuestos en un porcentaje muy alto? Eso es mi caballo de batalla, porque con los impuestos de los que están hoy hablando en el Parlamento, se resuelve la cena de toda esa temporada y la comida de esta temporada. Quiero decir, no puede ser esta doble moral, no puede ser. Bueno, pues para denunciar lo que está pasando en España, esa sociedad más injusta, más desigual, en la que unos viven y los otros malviven, se organizó esa manifestación del pasado sábado que tantas consecuencias está teniendo. No por la marcha en sí, que ya hemos convenido entre todos que fue multitudinaria, que fue pacífica, que fue justa por las reivindicaciones que trasladaron hasta la capital de España, sino por los incidentes violentos que se produjeron en el transcurso de la misma. Hoy ha empezado a haber reacciones, algunas muy sorprendentes, como por ejemplo la del responsable de la policía, el señor Cosidó, que habla de que alguien está tratando de desestabilizar España. Hay una escalada de violencia que lo que busca es desestabilizar nuestro sistema democrático, desestabilizar nuestro Estado de Derecho, eso es evidente. Intentar atacar a la policía para provocar también una reacción desproporcionada, pues está en el manual, ¿no?, de todos estos movimientos. Yo debo decir que la policía va a actuar con la máxima firmeza, con la ley en la mano, con toda la fuerza en el Estado de Derecho, pero también con la proporcionalidad y el equilibrio pues que siempre ha demostrado la policía en todas sus actuaciones y con su eficacia, ¿no?
Bueno, de declaraciones de Ignacio Cosidó. Julio, ¿tú crees que hay quien quiere desestabilizar España? ¿O los que quieren desestabilizar España no son los que están en la calle, sino tomando decisiones? Bueno, yo lo que... Hombre, yo me quedo bastante sorprendido, ¿no?, de la violencia absolutamente inusitada que hubo cuando fue la manifestación. A mí hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Como por ejemplo los escándalos empiezan a las 3 menos cuarto, 3 menos 10, que, hombre, da toda la pinta que lo que pretenden es salir retransmitidos en directo en el telediario y en las 3. De todas maneras, yo he de decir que efectivamente los incidentes ocurrieron, no hay más que ver las imágenes, pero lo que hay es que decidir quién los provocó y si alguien estaba detrás de quién los provocó, porque los organizadores de las manifestaciones han dicho que ellos no tenían nada que ver con ellos. Sí, no, yo en eso estoy convencido, que la manifestación fue un éxito, los organizadores de la manifestación no tienen absolutamente nada que ver con los conflictos. Lo que pasa que lo que se dio cuando fue el domingo, me parece, ¿no?, que fue el sábado, se repitió ayer y se repitió hoy en la Complutense también. Sí. Es decir, a mí me parece que son, digamos... Pero ¿tú crees que hay, bueno, una estrategia, no vamos a decir de quién, para...? No, estrategia ninguna. Yo lo que creo simplemente que hay unos grupos... ¿Las famosas barricadas ya están aquí? Es probable que estén. Pero desde luego no forman parte de una estrategia global. Es decir, aquí podíamos tener, espera un momentillo, podíamos tener los sucesos de las afueras de París de hace un año, hace dos, tenerlos aquí. Y sin que eso responda a una estrategia de las fuerzas del mal que quieren cargarse el sistema democrático en España. A ver, una cosa solo, os escucho enseguida porque veo que tenéis una opinión muy formada sobre el particular. Una anécdota nada más. ¿Saben que hay quien ha relacionado los incidentes del sábado, los disturbios del sábado, con Resistencia Galega? Una anécdota nada más, que es una fotografía de una de las personas que participó en esa revuelta portando una bandera de España en la muñeca. Bueno, algo que nos parece un poco complicado de aceptar que pudiera llevar una persona vinculada a Resistencia Galega. Era una anécdota sola. Espera, que faltaba Manuel. Ahora te escucho a ti, Carlos. La española está demostrando un nivel de madurez del espectro democrático enorme, ¿no? Porque o que está sufrindo o país, o nivel de conflictividade social tiña que ser moito máis elevado, ¿no? O que está vendo son movilizacións masivas organizadas polas organizacións sociais que convocan a xente e a xente vai aí, ¿no? Este señor non sei onde saliu, porque debía haber algún documental sobre a vida de Suárez do que era tensionar España, enfrentarse as institucións, cando había xenerais secuestrados, os policías, en fin, vinculados, grupos parafascistas vinculados a policías asesinaban abogados. Eso era tensionar España. Isto é un xogo de nenos, porque do que estamos falando é que de 200, 300 ou 400 persoas que hai que investigar quenes o incitaron, pero en todo caso 200, 300 ou 400 persoas nunha manifestación de máis de medio millón de persoas se enfrentaron a uns policías mal programados. Por lo tanto, plantear que aquí o que hai un desafío do Estado é mentira. E eu quero levantar con unha idea. Quen está sendo beneficiado por estos incidentes absolutamente condenables, non? Pois é evidente que non os organizadores da movilización están sendo beneficiados os sectores da extrema dereita que queren apretar aínda máis as liberdades democráticas. É a Ana Botella, é Cosidó, é o ministro do Interior. E, polo tanto, seguindo a lógica de Agatha Christie, cando quen se beneficia da morte do mayordomo. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar a investigar por ahí. No decía, te referías a Ana Botella, recordemos que ayer poníamos esas declaraciones en las que la propia señora Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, la reconvenía, porque la señora Botella lo que venía a decir era que se prohibiera el derecho de manifestación en el centro de Madrid. Tuvo que recordarle la señora Cifuentes, ayer hablábamos de que quizás estemos hablando entre el duelo de una alcaldesa y otra que aspira a serla, tuvo que recordarle que la manifestación es un derecho fundamental, que está sujeto a regulación, pero que no puede ser prohibida porque a la señora Botella le apetezca. Os escucho enseguida. Complutense, efectivamente, hoy volvió a haber problemas después de los de ayer. Estas fueron algunas de las imágenes. Atrás, vamos a dejar
Bueno, un momento en el que el decano de las facultades habla con los antidisturbios y les dice que por favor que se vayan a otro lado, a pesar de que detrás de él, enseguida lo vamos a ver, estaban algunas de las personas que se estaban manifestándose. Proceden a aplaudir al decano y a darle las gracias por indicarles a los policías que abandonaran las instalaciones, que diría el otro. Manifestación curiosa la que hoy también se vivió en Santiago de Compostela. Coinciden todo con esas marchas verdes contra la reforma de la educación, pero van a ver que sucedió algo raro. Había un grupo de estudiantes manifestándose y otro grupo de estudiantes manifestándose contra los primeros estudiantes. Bueno, sindicato de estudiantes, sindicato de farsantes, unos por un lado, los otros por el otro, en fin, cosas raras que están pasando con las manifestaciones. Carlos, ¿decías algo? Sí, yo que he sido de joven de la extrema izquierda, igual que Manolo. Bueno, aquí hay más, ¿eh? Bueno, ainda os sigo, Sandro. Aquí hay más, aquí hay más. Y la extrema izquierda no éramos nada violentos. Yo nunca quemé contenedores ni barbaridades. No había contenedores entonces, Carlos. No, pero yo no hice esas barbaridades. Es decir, yo creo que hay una patología de la violencia que se da tanto en personas radicales supuestamente de izquierdas como de derechas y que utilizan cualquier manifestación para montarla. Entonces, el problema que tenemos en España es que... ¿Qué pasa cuando gana el Barça también? También. El problema que tenemos en España en este momento es que tenemos en el Ministerio del Interior a un fundamentalista religioso, un tío que descubrió a Dios en Las Vegas. Y eso, lo hablo como médico, eso es peligrosísimo. No reíros, eso es muy peligroso. Un tío que en Las Vegas se convierte y que dice que tiene un confesor y tal, que despacha con los asuntos de interior, eso es peligroso, joder, y lo diré. Igual que era peligroso tener un electricista como Corcuera que por las tardes se ponía un poco, yo lo he visto alguna vez en el Parlamento, glorioso. Bueno, pues coño, no se pueden hacer esas cosas. Glorioso del vino, quieres decir, del vino glorioso. Yo no digo nada más, yo he dicho glorioso y la gente inteligente, los que ven este programa son muy inteligentes. Entonces, lo quiero decir con esto con toda la tranquilidad. España es una sociedad mucho menos... Miren lo que pasó en Londres hace 3 años, ¿se acuerdan aquel verano? Los disturbios con muertos y tal. Bueno, nosotros somos absolutamente infantiles. Miren lo que ha pasado en Grecia, es decir, nosotros somos infantiles. Lo que pasa es que tenemos ahí un fundamentalista religioso peligrosísimo. Bueno, vamos rápidamente, porque por la salud mental Gladys Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando de lo que pasó el sábado pasado en Madrid, con ese lío que se ha montado también con la propia policía, antidisturbios zarandeando a sus jefes, en fin. Tela que cortar que tiene que ver con qué pasó el sábado, así que os habéis puesto manos a la obra, como siempre, para darnos contexto, pasado y hemeroteca, que nos gusta mucho en V Televisión. ¿De qué nos vais a hablar el sábado? El sábado, el informe de este sábado se llama Días de Furia. Sí, evidentemente lo hemos visto en sus diferentes versiones estos días en la calle, poco tiene que ver pues la manifestación que veíamos en Madrid el pasado sábado con la de, por ejemplo, los pescadores del Cerco hace unas semanas en Galicia, pero sí hemos visto que en ambas y en muchas hay ejemplos de fuerza. Lo que nos vamos a preguntar este sábado es si el fin justifica los medios, si a día de hoy solo se consiguen ciertas cosas manifestándose de forma dura. Y como dices, como nos gusta mucho la hemeroteca, le hemos pedido ayuda a nuestros compañeros de La Voz de Galicia, que la tienen toda, para sobre todo echar la vista atrás sobre conflictos que ha habido en Galicia, en este caso vecinales, son lo que vamos a mostrar ahora en estos vídeos. Uno de ellos, el primer vídeo que vamos a ver, tiene que ver con el Ayuntamiento de Cangas. En el año 89 se produce una situación muy peculiar, había una situación muy tensa en el ayuntamiento con el que era su alcalde en aquel momento, gobernaba en mayoría el socialista Lois Pérez, efectivamente. La situación ya era tensa, pero sucede una cosa, se anuncia que se van a subir los impuestos de la contribución. No parece excesivamente llamativo, pero se produce una auténtica batalla campal en las calles de Cangas, que empieza por el secuestro del ayuntamiento, de su alcalde y 11 concejales. Así empieza. Vamos a ver un pequeñito avance de lo que pasaba en el año 1989 en el concello de Cangas. Una historia que marcó, que quedó cicatrizada en la reciente historia de este concello de Morrazo. Los periódicos cerraban la edición del 2 de junio de 1989 sin saber cómo iba a terminar aquel asalto al ayuntamiento. En Cangas había mucha tensión.
Los vecinos aseguraban que permanecerían en el edificio el tiempo que hiciese falta. El propio alcalde aseguraba en sus conversaciones telefónicas que abandonar el ayuntamiento sería un suicidio. En el momento en el que la Guardia Civil decide cargar, comienza el caos. Irrumpieron 100 guardias civiles en la localidad, tomaron las calles, se enfrentaron a los vecinos que crearon barricadas y tiraron cócteles Molotov y se produjeron 47 heridos en aquel momento. Uno de gravedad porque perdió por un estallido el globo ocular derecho. Esa fue una noche de guerrilla en Cangas y la tensión continuó aumentando en los siguientes días. La portada de La Voz de Galicia del sábado 3 de junio recoge la enorme manifestación contra el alcalde y sus concejales, que tuvo lugar al día siguiente de la refriega. En Cangas era día de huelga general. La crónica del día refleja cómo los niños jugaban en las calles con pelotas de goma y que las puertas habían quedado agujereadas tras la batalla. El enfrentamiento con Lespena fue terrible en Cangas. Él estuvo prácticamente secuestrado en casa durante varios días y lo más grave de todo fue que en el entierro de su exmujer, que murió por ingerir una dosis excesiva de barbitúricos, pues se personaron vecinos que estaban en contra del alcalde y le empezaron a insultar, a llamarle asesino. En aquel momento partidarios de Lespena se enfrentaron también con estos y se montó un grigay, ¿no? Bueno, esto pasaba en Cangas en 1989, pero en 1994, Carlos Príncipe, después nos lo cuentas, así en primera persona, pasaban más cosas, en este caso en Vigo. ¿Qué pasó? Sí, en Vigo lo que sucedía es que se anuncia la construcción de una empacadora de basuras, un nuevo centro. Entonces los vecinos de Teis lo rechazan abiertamente. Los disturbios de los que vamos a hablar suceden entre el año 94 y el 95, fueron varios meses de tensión en el que se rechaza esa planta y hay disturbios desde el momento en el que se empieza la construcción hasta cuando la basura empieza a entrar. Hubo situaciones de batalla campal. Este vídeo comienza precisamente haciendo referencia al señor Carlos Príncipe, que era el alcalde en aquel momento. El sufridor. El entonces alcalde Carlos Príncipe quedó en el punto de mira. La presencia de vecinos era habitual en su día a día. Estaban allí donde fuese. No querían la basura en su barrio. Aquello fue una auténtica batalla campal a finales del 1994 y a comienzos de 1995. Se quemaba todo tipo de mobiliario urbano, se llegaron a secuestrar y a quemar varios autobuses de Vitrasa y se tiraban bolsas de basura constantemente en las sedes de los partidos políticos e incluso en la casa del alcalde y de algunos concejales. Los vecinos se convirtieron en una auténtica fuerza. Estaban dispuestos a llevar su protesta hasta el punto que hiciese falta. El 23 de noviembre de 1994, la policía cargaba contra un grupo de vecinos que intentaban impedir el comienzo de las obras. En mayo de 1995, volvían los incidentes. Se lanzaron cócteles Molotov contra los camiones que transportaban la basura. Era algo habitual de madrugada. Pero un suceso supuso un antes y un después en las protestas, en las batallas entre vecinos y fuerzas de seguridad. Y una de aquellas noches, pues hubo un joven de 25 años que perdió, por al explotarle en la mano un artefacto, perdió 3 dedos. En aquel momento se decidió que aquello había que pararlo, que ninguna empacadora debía costar una vida humana y el conflicto se recondujo. Aquel movimiento se convirtió en una plataforma electoral llamada Siteis, que sacó más de 6.000 votos y que a la postre fue definitiva para que el Partido Popular consiguiese la mayoría y Príncipe se quedase sin la alcaldía. Ahora sí. Una cosa, el de la mano tiene un hijo y yo soy su pediatra en Teis. Y el otro que montó un follón, su nieto, no voy a decir el nombre para tal, pero el otro más follonero me pide perdón. Se murió, sí señor, pero su nieto lo veo yo. ¿Qué lectura hemos de sacar de esto, Carlos? Pues que eran todos manipulados. Aquello se dije, hasta la matrona que trabaja en el centro de salud decía que iba a ser peligroso para tal, y ahora la tía, pues... Peligroso para los bebés y tal, o sea, se dijeron barbaridades. Yo tenía a mi hijo en los jesuitas, llegó la cosa que tuvimos que sacar a mi hijo, porque lo fueron a buscar dentro de su locura. Me pegaron a 3 concejales y a mí me quisieron cascar, rompieron la puerta de mi casa. El día que nació mi mujer, tuvimos que cambiar... que nació mi hija, la última, en el hospital Seral, tuvimos que cambiar de habitación porque nos amenazaron, se habían enterado en qué habitación estaban y decían que íbamos por ahí, tuvimos que cambiarla por este tema, ¿no? ¿Y cómo lo llevabas tú? Con mucha dignidad. A ver, lo voy a decir ahora lo voy a decir porque ya yo soy torero como Suárez. Se hizo la empacadora funciona,
el problema de la basura está resuelto y el día que yo dejé de ser alcalde, el Toñito, que era el que más montaba más Cristo, la gente era del PP, estaba San Gabriel, Toñito, todos estos que estaban muy manejados por el PP de Vigo, y después los que se oponían a mí en el suelo, los que apoyan ahora a Caballero, Claro. que estaban ahí en la Pues Follón. fíjate tú, 1994, año 2014, hoy Partido Popular y Partido Socialista suscriben un acuerdo inédito en la ciudad que tú dirigiste, en virtud del cual el Partido Popular le aprueba los presupuestos al señor Caballero, lo que le va a dar árnica, que decimos en mi pueblo. Va a hacer el Partido Popular lo mismo que hizo aquí en Coruña, ¿cómo se llamaba aquel ilustre? Do Peso. Con lo cual, a mí me parece, si dijimos que era bueno para La Coruña que llegaran las dos grandes fuerzas, seguro que esto va a ser maravilloso para Vigo. Pero los que no queremos, yo además lo digo, yo no voy a votar, si el Partido Socialista no hace primarias, yo no voy a votar a Caballero. Y si no hace primarias, estoy dispuesto a votar a cualquier otra fuerza política para el cambio. Creo que hay que cambiar en Vigo. En Vigo, el dilema que tenemos los ciudadanos normales es que si votas al PP terminas votando a Caballero, si votas al Bloque votas a Caballero, porque también la ha votado, y el chico de Izquierda Unida en privado me reconoce a mí que no le va a quedar más remedio que votarlo, con lo cual o montamos otro tinglao o los que no queremos que haya clientelismo, que los cuñados estén empleados, que se trinque, que tal, que entren en los despachos de la policía, vamos a tener que votar otro tinglao. Jorge, tú que resides en Vigo, aunque eres ourensano, ¿qué piensas de este acuerdo? Que el PP se va al carajo. Bueno, permíteme que diga un poco de lo anterior, porque me afectó muy directamente. Todas las escenas esas eran al lado de Vulcano, y es verdad, se dijo que era empacadora y provocaba el cáncer, ¿no? Y entre los líderes había personas del comité de empresa de Vulcano que eran los mismos que en Cangas hacían lo otro. Ahora, yendo ahora al acuerdo de Vigo, en primer lugar, quiero decir un mensaje positivo. Quiero decir, la persona que ha creado el mayor ambiente de hostilidad en todos los ayuntamientos de Galicia, que es el alcalde de Vigo, de alguna manera, pues es una persona listo, es una persona listo. Ha llevado a buen puerto un posible acuerdo porque el Bloque lo dejaba tirado. Por otro lado, el PP, en mi opinión, también ha aprovechado esa circunstancia para algunos asuntos, como son la ciudad de la justicia, como es las acometidas, aprovecharlo también. Y, ¿cómo veo yo el acuerdo? Hombre, en cierta medida, yo creo que el PP en Vigo en ese momento está muy desnortado. Yo creo que el PSOE en Vigo es una de las dictaduras más fuertes de las que yo hablaba antes a nivel de partido, y en todo caso Vigo necesita un cambio. Y es buena noticia que haya acuerdos en este momento para varios temas, pero no es buena noticia que no haya líderes. Bueno, lo que sucedió en Vigo, tendremos ocasión de desmenuzar esa decisión tan cuestionada, tan controvertida que ha tomado el Partido Popular de Vigo. Platón de Informativos, nos vamos a que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este jueves. Adelante. Pues ante Jules Alaez han desfilado hoy 5 técnicos de Adif. Uno de ellos ha asegurado que fue Fomento quien tomó la decisión en 2010 de modificar la línea Santiago-Ourense, cambios que mermarían la seguridad del trazado. En esa época el gallego José Blanco estaba al frente del ministerio, así que el diputado socialista vuelve a situarse en el blanco de todas las miradas. Los otros 4 testigos han hablado del libro horario, ese por el que se guiaba el maquinista. Han revelado que el documento fijaba la existencia de RTMS hasta un punto de la vía a donde en realidad no llegaba ese sistema de frenado que terminaba 5 kilómetros antes. En resumen, y según el abogado de Francisco Garzón, la seguridad dependía exclusivamente de que no hubiese fallos humanos. Duro cumpleaños el que ha tenido que vivir hoy Mariano Rajoy, el primero sin su hermano Luis Rajoy Brey, que ayer fallecía en Madrid a causa de una enfermedad que le había sido diagnosticada hace unos meses. El presidente del gobierno anuló su viaje a Valencia y el resto de actos para trasladarse a Pontevedra. Allí está siendo velado el cuerpo del tercero de los hermanos Rajoy. Notario de profesión, tenía 55 años, estaba casado y no tenía hijos. Mañana será enterrado en el cementerio pontevedrés de San Mauro. El Tribunal Supremo investigará a Rafael Hernando, número 2 del Partido Popular en el Congreso, por injurias a las víctimas del franquismo. Estas declaraciones fueron las que desataron la indignación.
ocurre es que algunos Europa no se han homenajea a acordado de Hitler, su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué barbaridad estás Sí, diciendo. esto ha pasado. Pero qué falta de respeto a las víctimas de ese terrorismo. Perdóneme. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó una querella que ahora el Alto Tribunal ha admitido a trámite. Solicitan al juez que el diputado sea condenado a trabajos para la comunidad y que acuda como voluntario a la exhumación de una fosa durante 5 días, además de una indemnización de 1.000 euros. El accidente de avión de Malasia, el de un helicóptero militar en Fuerteventura, está claro que la actualidad no permite hacer bromas con siniestros aéreos, pero lo que ha pasado hoy es de chiste. Ha sucedido en Gran Canaria. El 112 de las Islas publicaba un tuit en el que alertaba de la caída al mar de un avión con pasajeros a 2 millas de la costa. El mensaje procedía de unos bañistas. AENA puso en marcha el protocolo, activó el servicio aéreo de búsqueda y rescate y envió un avión y un helicóptero. Salvamento Marítimo desplazó un barco. Los controladores comunicaron la noticia a todos los pilotos que volaban por la zona. 18 minutos que se hicieron eternos hasta que se descubrió todo. Se trataba en realidad de una gabarra que transportaba una gigantesca grúa, pero la noticia ya había provocado todo tipo de bromas en las redes sociales. Se ha agudizado el ingenio para comparar al presunto avión con el mítico monstruo del lago Ness o para enviar en su rescate al mismísimo Bob Esponja. Otros han hecho volar por el cielo al remolcador y tampoco han faltado las referencias al avión malasio. Y terminamos con una de las últimas noticias de este día. La ciencia ha dado un gran paso hacia la creación de vida artificial. Un equipo de investigadores internacionales ha conseguido fabricar ADN de una célula compleja, como la que tienen las plantas o los animales. Hasta ahora solo se habían conseguido crear bacterias y virus artificiales, pero nunca cromosomas. Estamos hablando de un logro científico histórico. Los investigadores han sintetizado ADN de levadura de cerveza, lo que abre la puerta a fabricar nuevos fármacos, materias primas para la alimentación y mejores biocombustibles. El proyecto ha estado dirigido por el doctor Jeff Boyd de la Universidad de Nueva York, que ha asegurado que con su trabajo no pretende jugar a ser Dios. Los cromosomas se dividen durante la fragmentación. Aquí terminamos este último repaso a la actualidad del día. Pues muchísimas gracias, Uxía. Una aclaración nada más y 1000 disculpas porque la foto que hemos puesto no es la del hermano de Rajoy que hoy fallecía, así que 1000 disculpas porque estaba equivocada la fotografía. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, pero es que yo me voy a ir con la música a otra parte. Hoy es jueves y queríamos despedir este día de una forma un poco distinta. Gracias de verdad por acompañarnos. Decía música a otra parte porque imos falar cun mozo, porque é mozo, que se chama Roi Casal. Teño nas miñas mans quentiño, porque creo que da semana pasada, o último traballo de Roi Casal. Roi, boas noites. Boas noites, Fernanda. Bueno, falamos de Donos do noso destino. Que é Donos do noso destino? Pois Donos do noso destino é o meu terceiro disco e toma o título de un poema de William Ernest Henley, que foi un escritor da mesma época de Rosalía de Castro. Escribeu en 1875 un poema que decía: por moi estreito que sexa o camiño e por moitas dificultades que teña, sempre sei dono do meu destino, capitán da miña alma. Eso decía o amputado a ambas pernas na cama pola tuberculosis. 100 anos despois, Nelson Mandela, encadeado, tomou ese poema como bandeira, como leitmotiv. Conseguiu, obviamente, sair da cárcere e ser quen comenzase, sendo presidente do seu país, a desmantelar o apartheid. Os músicos que participamos neste disco, que ven a ser a miña banda habitual, pois sentímonos identificados con esa mensaxe de superación e de que por moi difícil que se poñan as cousas, creemos que sempre hai solución e que traballando con honestidade, con ilusión, pois creemos que podemos ser capaces de cambiar. Claro, Roi chamase Roi Casal, ten unha historia, ten uns anos que ten, non imos concretar, pero 33 anos, pero que claro, con 19 anos Roi entraba nun mito, nun mito da música deste país, da música en xeral, que é Milladoiro, porque Roi é fillo de Nando Casal. Moita honra. 19 anos tiñas, e como dixeriu un rapacín de 19 anos entrar
nunha institución como Milladoiro. Sempre digo que creo que non era realmente consciente da responsabilidade de sustituir naquel caso na arpa a Rodrigo Romaní. Entonces eso permitiu nos concertos que teñamos en Chicago, Japón, en moitos sitios polo mundo adiante, pois ao non ser moi consciente do que estaba facendo, pois permiteume tocar con tranquilidade, senón non houbera dado nota. Co paso do tempo fun madurando no seno do grupo, vi moito da música e do que significaba un grupo como Milladoiro para Galicia. Sempre tiven aparcado desde entón, desde que entrei no grupo, o meu proxecto musical, que era obviamente distinto, como é normal nun rapaz que tiña 30 anos menos que a media do grupo. Claro, porque como se levaba eso, desa diferencia brutal de idade? No, pero era unha diferencia brutal de idade, pero que eu sabía o repertorio todo de Milladoiro, era un fan, claro, de feito toco arpa por ver a Milladoiro tocando, entonces para min foi unha oportunidade de ouro e que lle agradecerei toda a vida, pero non quixen, digamos, por decirlo entre comillas, xubilarme con 28 anos nunha institución, efectivamente, creo que tiña que ser dono do meu destino e ser capaz de facer, de expoñerlle a xente cal é o meu punto de vista da música. Entre outras cousas, porque ti, bueno, apostas por un tipo de músico, un tipo de artista moi concreto, basta de chorar xa, digamos, de chorimicar, decir, bueno, a mí que me veñan a buscar a casa, que... É algo que impregna normalmente, quero dicir, estuvemos outro día tocando en Zúrich e falábamoslo cos emigrantes que estaban ali, que dicía que moitas veces, ademais de queixarse, tamén hai que buscar solucións ás cousas, e nós viñamos a encontrar aquí a Zúrich e non pasa nada, estamos ao lado da casa, en Estados Unidos a xente móvese moito máis e forma parte do mesmo país. Eu penso que a veces hai un exceso de dramatismo e de queixarse de que as culpas sempre teñen os de fora e nunca é de un. Eu penso que cada individuo tamén ten a súa parte de responsabilidade para si algo non lle gusta intentar cambiarlo. Pero incluso desde o punto de vista dos artistas, aquí supoño que houve unha época, esa famosa época das vacas gordas que ao parecer en algún momento aquí tivemos, que tamén afectou a creación artística, que afectou a crise, perdón, a música, que vivía moito das institucións, e supoño que eso enviciou a alguén. As institucións trataronnos moi ben sempre. En Galicia, sempre digo que a miña percepción é que para o país pequeno que é, ten unha produción musical excelsa e de calidade, e sobre todo porque hai unha tradición de así facelo. Todos os organismos vivos do país, desde as institucións hasta as asociacións culturais, hasta o propio público, así o acepta e ten ese reclamo. Agora ben, eu creo que durante a miña percepción, que durante a época de vacas gordas, como en outras moitas cousas, chegousenos un pouco a malcriar, non? Quer dicir, a non ter a capacidade de ser independientes deso, que estaba moi ben, pero non aproveitalo para haber creado un pouco unha coraza, un escudo, unha industria realmente, que agora pois permitís afrontar. Nunha entrevista que che facía hai poucos días o meu compañeiro Héctor Porto, nas páxinas da Voz de Galicia utilizamos unha expresión moi simpática que decía, o artista que dice, ai no, yo eso no, ai yo no. O sea, ti estás contra ese artista que no, eu hai determinadas cousas que non fago. Eu non estou en contra de nada, eu o que digo é como eu son, quer dicir, eu penso que o artista bohemio que moitas veces se quere mitificar e a veces é unha impostura. Eu penso que a naturalidade, sobre todo no arte, a naturalidade é facer cousas de forma, digamos, espontánea, e como che saen, é ser normal, quer dicir, tamén forma parte tamén do que para, se queres transmitir música e transmitir algo que ti creas, pero tamén estás collendo o teu propio país, penso que para min é o xeito de facer. Bueno, pois xente nova, con un discurso como de Roi Casal, donos do noso destino, con esa explicación tan profunda da que antes nos falabas, temos aquí, moi cerquiña, un flequillo como o meu, perdona, Silvia Ferré. Ferré ou Ferré? Silvia Ferré. Ferré, asturiana de la Pementa. Quen é Silvia? Pois Silvia é a voz coa que me encontrei cando decidín sair de Milladoiro, para mí foi unha fortuna topala, e digamos é casi a voz de Roi Casal, porque ela é a que pon voz a moitas das miñas composicións, e bueno, formamos parte dunha banda numerosa, hoxe aquí estamos representando tamén o resto, e faremos unha versión unplugged do que é o single do novo disco. Exactamente, que é Rosa? Rosa que esa versión? Pois Rosa é unha síntese basicamente do que facemos, que é unha letra de Rosalía de Castro con un cacho de fragmento tradicional, moi pop ao mesmo tempo, e coa música e digamos as melodías que nos lle aportamos. Penso que é unha síntese bastante
bastante clara de cal é o tipo de música que nos facemos. Pois de verdad, moitísimas grazas por axudarnos a pechar a Semana de Vía V con vos. É un auténtico placer, un privilexio escoitarvos. Casi vas sentándote e eu vou despedir o programa. Regresaremos o vindeiro luns, xa saben, a partir das 10:20, saben que sempre estamos en directo tratando de ofrecerlles cada noite un menú máis completo. Así que xa os deixo con Roy Casal, con Silvia e con ese Rosa. Nacen cando as plantas nacen, no mes das flores nacín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ningunha para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou pra min. Que eras ti para min todo, a miña gloria, o meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas ti, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min. O meu corazón che mandou cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. O meu corazón che mandou cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Quixente tanto, meniño, tivenche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa en fresca fonte, rosado xardín de Dios, alentiño do meu peito, vida do meu corazón. Así se fale y un día caminiño de San Lois, toda oprimida de angustia, toda ardente de paixón, mentres que ti respirabas de penicando una flor, porque non vixo os teus ollos que reflexaban traizón. O meu corazón che mandou cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. O meu corazón che mandou cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir, nin ti máis que me pedir, nin ti máis que me pedir, nin ti máis que me pedir. Son feito un diamante, na man un gran reloxo, no leito a miña amante e no ceo meu señor. Non reparo en gastos, son un triunfador, pra min xa era o mesmo pagar 100 que 1 millón, si señor. Era un gran negocio, era a solución, un camino curto e fácil para ser campeón. Eso era necesaria
pa'